Bueno, entonces vamos a comenzar con, vamos a ver dos detalles. Los diferenciales del teorema de Taylor para que más o menos nos ubiquemos. Entonces arrancamos con esto y solamente recordamos lo del teorema de Taylor en una variable, ¿verdad? Y se acuerdan de la estructura que tenía. Si no, pues ya ahorita lo vamos a revisar. Recordemos de una variable para poder expresar una función en términos de la serie de Taylor. Decíamos que la función era diferenciable, en este caso del polinomio de Taylor de grado 1, y una aproximación lineal, porque si notan, esta es una aproximación lineal de la función. A medida que nosotros nos acercábamos a era a través del polinomio de Taylor de grado 1, y el polinomio de Taylor de grado 1 era f evaluada en a más f' en a por x menos a. Luego de ahí sacaban la expansión para un polinomio de grado 2 de Taylor, correspondía a esta estructura, pero el detalle es que la función debía de ser C2, o sea que era con segunda derivada continua. Luego la función era igual al polinomio de grado 2 más un residuo, y era aproximadamente igual al polinomio de grado 2 cuando quitábamos el residuo. Decíamos que f de x es una aproximación a través del polinomio de grado 2 quitando el residuo, pero ya cuando aparece el residuo aparece la igualdad. Ese era el teorema de Taylor. Los gráficos como tal, pues nosotros mirábamos de esta manera el polinomio de grado 1, ya el polinomio de grado 2 tenía una cierta curva, y entre mayor era el grado del polinomio de Taylor, mejor era la aproximación de la función a través de dicho polinomio. Luego aquí salen ejemplos. Y está el teorema de Taylor para una variable, solo para que lo recordemos, nada más. Entonces, este como recordatorio de cálculo 2. Teorema de Taylor con una variable, sea x abierto en R, y suponiendo que f es un subconjunto de los reales, f va de R en R, es diferenciable, al menos hasta orden k, dado un a en x, tenemos esto de aquí. Entonces, dado a en x, sea p sub k, y lo definen mediante esta fórmula. Miren, es f de a más f' de a por x menos a más f' de a entre 2 por x menos a cuadrado más derivada, o en la derivada késima de la función, se evalúa a, se divide sobre k factorial y se multiplica. Esto es el polinomio de Taylor de grado a, que lo denotan como p sub k de x. Este r de k es lo que lo conocemos como el residuo, que tiene prácticamente la misma estructura, solo que este se aproxima a cero cuando está el residuo sobre x menos a la k se aproxima a cero cuando x tiende a a. Entonces, de aquí es donde aparece la igualdad que les mencioné, que la igualdad se da cuando al polinomio se resume el residuo, pero regularmente nosotros encontramos que f de x es aproximadamente el polinomio de grado k de Taylor, que a medida k comienza a tomar valores cada vez mayores, la aproximación va siendo mejor entre f y el polinomio. Entonces, el polinomio definido en la fórmula 1 se llama polinomio de Taylor de grado k o de k-º orden de f en a, y el teorema de Taylor es prácticamente, dice y para una x cercana a, el polinomio de Taylor p de k se aproxima a f en el sentido de que el error
RK involucrado en esta aproximación tiende a ser incluso más rápido de lo que lo hace X menos K. Aquí, pues, en esta fracción, cuando decimos que esta fracción es cero, es porque este crece más rápidamente que este. A medida que nosotros nos acercamos, entonces eso es cero. Eso significa el hecho de que este sea cero. Entonces, dice, incluso este es más rápido de lo que se hace este cero. Entonces, cuando cae grande, esto en verdad es muy rápido, dice como se ve gráficamente en la figura 4.4. Entonces, vamos a apreciar cómo se vería un polinomio de Taylor. La función no la veo, no veo la identificación de la función en A. Pero si observan, a medida la potencia va incrementándose, la curva va haciéndose o va acercándose más a cero en A. Entonces, por ejemplo, aquí describen para esta función, logaritmo natural de x, para a igual a 1, tomando como centro 1, este sería se me quito la cosa. Esto sería el polinomio de Taylor, de grado k. Bueno, esta es la derivada en todo caso. Esta es la derivada evaluada en 1 y el polinomio de Taylor pues tendría esta forma. Entonces, eso pues no nos vamos a meter tanto ahí. Ahora, aquí tenemos la otra expresión que es el error o el residuo. Yo lo he conocido más por residuo. Si f es una función de clase c más 1, o sea que tiene derivada de orden k más 1 y es continua, entonces existe algún número z entre a y x tal que esto pase. Entonces, este es el residuo o el error, como le quieran decir. Aquí mencionan algo interesante en la conclusión. Dice que en el teorema se establece, no dice nada explícito sobre el término de residuo de RK. Sin embargo, es posible establecer lo siguiente, dice, en forma de derivada para él. En la práctica, esta fórmula 2 es muy útil para estimar el error involucrado con una aproximación del polinomio de Taylor. Lo cual pues sí se ve porque observen que al establecer la igualdad, al establecer esta igualdad, por ejemplo, miren, que es a lo que se refieren con eso del error. Esta expresión hace el diferencial entre la función f y p sub k. O sea que este es la función que me estima esos diferenciales entre uno y otro. Entonces, digamos, si nosotros lo consideráramos en valor absoluto, esto lo que me daría es esas diferencias entre f y el polinomio. Por eso mencionan que sirve para estimar el error involucrado en eh, una aproximación a través de un polinomio, la aproximación de una función a través de un polinomio de Taylor de grado K. Pues con esto nosotros medimos la aproximación, porque recuerden, f es lo exacto y p sub k es lo aproximado. Entonces, a nosotros nos interesaría que esto vaya a cero. A medida nosotros nos acercamos a A y ese es el objetivo para una mejor aproximación. O sea que esto es una aproximación muy buena cuando la diferencia de estas dos funciones es aproximadamente a cero o tiende a cero. Cheque. Entonces, más o menos a eso se refieren. Y para el caso, pues la función por la forma del R sub K debe tener al menos derivada de orden K más 1. Entonces, eso solo para que lo tengamos presente.
Entonces, de manera similar, existe un teorema de Taylor para nosotros, para el caso de varias variables. Entonces, por ejemplo, recuerdan esta función, ¿verdad? ¿Quién es esta función P sub 1 de x, y? Me parece la ecuación de H. plano tangente. Correcto. Ya lo dice la compañera del compañero H. Cheque. Entonces, notemos lo siguiente. Entonces dice, por el momento suponga el lector que es una función f que va de R2 en R. Es una función en dos variables, donde x es un abierto en R2 y de f es la función de clase C1. Entonces, cerca del punto A, B en X, la mejor aproximación lineal para F, la ecuación del plano tangente en A, B, F de AB, es decir, que F de X es aproximadamente P sub 1 de X, siendo esta la mejor aproximación. Entonces, P sub 1, ¿quién es? Es F de A más la derivada parcial de F respecto a X evaluada en A, B por X menos A más la derivada parcial de Y evaluada en AB de Y menos B. Observe que el polinomio lineal P1 tiene la propiedad de que P1 evaluado en AB es la misma imagen. La derivada parcial de P1 respecto a X en AB es igual a la derivada parcial de F respecto a X en AB. La derivada parcial del polinomio 1 respecto a Y es igual a la derivada parcial de F respecto a Y en AB. Las derivadas de orden superior pues se anulan, ¿verdad? En este caso, pero aparte que exigíamos que la función fuese de clase C1, o sea, con primera derivada continua. Luego dice, para generalizar esta situación al caso de una función f de x de Rn en R de clase C1, usamos naturalmente la ecuación del hiperplano tangente. Es decir, si A es un elemento de X, siendo X un elemento de Rn, esto se da, y aquí tenemos la ecuación. Por supuesto, la fórmula para P1 se puede escribir de manera más compacta utilizando la notación sigma de esta manera. Entonces, que al final es esto, el D de F de A, ¿verdad? Recuerden, ese era quién para nosotros. Derivada de dirección. No. No, Una derivada, sí, que le da El una gradiente. matriz es el gradiente, pero esta era una matriz de tamaño que, de tamaño m por n. Si va de r, n en r, m. ajá, y M si por la R. función F es de Rn en R, ¿de qué Si es de tamaño r, n en es? r, M por R. puede ser de uno por n. Correcto. O sea que este es el quién, ¿cómo le dijeron hace poquito? El gradiente le dijo a alguien. Sí, correcto, el gradiente. El Cheque. gradiente. Ujú. Listo. Entonces, vamos a llevarnos esta idea para la extensión. El dibujo como tal, pues nos ayuda para el caso lineal, ¿verdad? Y solo el dibujo lo voy a dejar en esta otra. Ese es P sub 1, que es el plano tangente. Entonces aquí tenemos A y tenemos la notación.
Entonces dice, usamos naturalmente la ecuación del hiperplano tangente, es decir, A es un elemento de X es su conjunto de Rn, f de x1, x2 hasta xn es aproximadamente p sub 1. La forma que tiene p sub 1 es esta última parte en notación. Usando notación sigma es esto, pero al final esto es el producto de este que es de tamaño 1 por n y este que es de tamaño, ¿qué? Tiene que ser n por 1 para que nos quede un producto punto prácticamente, ¿va? Ujú. Sí. Que corresponde a esta ecuación. Entonces ya por ahí vamos viendo una forma de quién es P sub 1. Vamos a ir indagando. Aquí nos dan un ejemplo de cómo construir P sub 1. La fórmula general. Esta extensión corresponde al polinomio de grado 1 de Taylor. Entonces dice fórmula de Taylor de primer orden con varias variables. Establezca x abierta en Rn y suponga que f va de x en Rn. Perdón, de x, que es un subconjunto de Rn en R. Es diferenciable en el punto, sea P sub 1, f de A más d de f de A por x menos A. Entonces, f de x es igual a P sub 1 en x más R1 x, A, donde R1 sobre la norma de x menos A va a 0 a medida que x tiende a A. Entonces ahí tenemos la aproximación del polinomio de Taylor de orden 1. O del primer polinomio, sería fórmula de Taylor de primer orden con varias variables. Luego, vierta que podemos expresar el polinomio de Taylor de primer orden usando el gradiente de esta forma, que es lo que habíamos visualizado nosotros, ¿verdad? También vale la pena que lo tengamos presente. Diferenciales. Creo que sobre los diferenciales no me mencionó nada. Déjenme revisar. Sí, diferenciales no me dijo nada. Vamos a ver si aparece el otro polinomio. Aquí está. De los diferenciales creo que va a ser después que se va a discutir porque no me mencionaron nada. Entonces, en nuestro caso, teorema de Taylor en varias variables para la fórmula de segundo orden. Suponga que f es un x, que es un subconjunto de R2 en R, una función C2 de dos variables. Entonces sabemos que el plano tangente da lugar a una aproximación lineal P1 de f cerca de una función dado a, b de x. Además, podemos mejorar este resultado buscando una superficie cuadrática que se aproxime mejor a la gráfica de z igual a f de x, y cerca del punto a, b, f de a. Para la ilustración, ese polinomio debe tener esta estructura. Entonces, al momento de buscar la constante, ya vamos a identificar algunas características y vamos a buscar la forma. Entonces, quiero que miren este detalle. Entonces, para el teorema de orden 2, lo que se busca es calcular ese P sub 2 que tiene la forma que aparece arriba.
Geométricamente hablando, nosotros podemos visualizar lo que está pasando con la aproximación así. Vemos el plano tangente y ahora vemos el P sub 2 de XY, que es esta expresión de acá. Esta obviamente, esta forma que ustedes ven aquí afuera es la superficie. Entonces, ¿qué características debe cumplir? Pues va a suceder esto de aquí en forma análoga al polinomio de grado uno o al polinomio de orden uno o de grado uno. Pasa algo similar para el de orden 2, ¿verdad? Va cumpliendo sus derivadas parciales de primer orden, pero también satisface las derivadas de segundo orden. Eso permite lo siguiente. Entonces vemos la construcción y miren, podemos apreciar, ahí para que nos quede. Entonces, haciendo una construcción similar, ¿verdad? Que hicieron en peso uno y el álgebra, obtienen esta forma para que eso suceda. Entonces, luego viene la extensión a través del teorema. ¿Cómo se va a generalizar? Para n variables el de orden 2. Entonces, para eso, pues ya se requieren ciertas condiciones. Son las que nosotros vemos por acá. Dice, ¿cómo se generaliza la fórmula 7 a funciones de n variables? Necesitamos comenzar por requerir condiciones análogas a las de las ecuaciones 6 para una función f que va de Rn en R. Siendo A un elemento de X, dichas condiciones son las siguientes, que P sub 2 en A es f de A, que estas derivadas parciales de primer orden coinciden y que todas estas para I, J desde 1 hasta N son idénticas también, dice. Haciendo un poco de álgebra, se llega de manera general a esta estructura. Haciendo el desarrollo, esto es una doble sumatoria. Esto es una doble sumatoria y van haciendo el desarrollo y van apareciendo los cuadráticos cuando son iguales o hacen la doble sumatoria y van sacando los términos de los mixtos. Entonces, esa nueva sería la estructura. Y solo hacen mención de la doble sumatoria, nada más. Es donde están explicando la fórmula. Es que solo tienen el desarrollo para n igual a 2 de la fórmula. Aquí va la x11, x1, x1, x2, x2, x1 y x2, x2, el desarrollo. Cuando f es una función del clase C2, las dos parciales mixtas son iguales, por lo que esta fórmula concuerda con 7, con
la anterior, porque esta y esta son las mismas. Por eso aparece dos veces, pero multiplicada por el número de afuera me va a quedar 1, que dice que es la misma fórmula que está acá. Si notan, el 1 medio está aquí y no está aquí porque esta era doble. Entonces, esa sería la aproximación. Aquí tienen una expansión, los valores, derivadas. Y aquí tenemos la fórmula general del teorema de Taylor. Entonces aquí podemos ver que tiene la misma estructura esta del final y que al momento de hacer un desarrollo, pues coincide con la forma que aparecía. Entonces, aquí la condición es que la función f es de clase C2, pero está ahí por acá, que hay una construcción y ahora nos vamos a dedicar. Esta que es el hessiano, este hessiano es una matriz. Este hessiano luego lo vamos a utilizar. El hessiano de una función f de Rn en R es la matriz cuyo el ijésimo elemento es la segunda derivada de f respecto a xy primero y luego xj. Es decir, estas 1, 1, 1, 2, 1n, 2, 1, 2, 2, 2n, n1, n2, nn. Esta es la matriz que lo conocemos como el hessiano. Que en cálculo 2, tal vez recuerdan, el hessiano es solamente esta matriz de bloques, esta que está aquí, Se porque era parece una, a Jacobiano, ¿verdad? Es como eso. es similar, pero no es lo mismo porque estas son derivadas parciales respecto a una función. Pero más bien jacobiano me dijo, sí, sí, es el mismo, Sí, el jacobiano sí, 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 el la jacobiano consulta. sí, vamos a ver, espérenme. Solo que el jacobiano es de primer orden. Sí, correcto, pero se parece. Sí, se parece. Ajá, cuénteme. No, que le quería preguntar si de casualidad esa matriz se definiría como simétrica, porque como dice que las parciales iteradas son iguales, pensaba yo, por ejemplo, f de x2 x1 y f de x1 x2, podrían ser las mismas. Entonces digo, no sé si por definición sería simétrica o lo estoy viendo mal yo. Eh, sí, pero haría falta una condición para F. ¿Qué condición debería tener F para que eso fuera cierto? Que sea continua en n, C Con es de clase Cn. CN no, es más suave, es es C2, menos fuerte. Ajá, ¿es clase? C2. Correcto. Si F es de Ah, clase sí, C2, ahí sí cierto. sería Solo simétrico. la segunda, ¿verdad? Ujú. Sé que, Ok, ok. sí, porque aquí no menciona nada. Dice el hessiano, dice, recuerde que la fórmula para el polinomio de Taylor de primer orden se escribe de manera muy concisa en la fórmula 5 utilizando notación de vectores. Y se observó que es posible hacer algo similar para el polinomio de segundo orden, que es usando este hessiano. Entonces, esta estructura
prácticamente, vamos a ver. Aquí mencionan quién es el hessiano. Aquí dicen por qué le llaman así. Es por el nombre de la persona, dice, proviene de esta persona. Nunca había escuchado de dónde provenía el término hessiano. Franco, creo que se le encendió la cámara por error. Lo descubrimos. Lo siento. Ah, tranquilo. El matemático que lo presentó originalmente dice, no de los mercenarios alemanes que pelearon en la guerra civil de todo. Ahora se va a reestructurar la fórmula por el polinomio de grado 2 del teorema 1.5, utilizando la notación del hessiano. Entonces tienen P sub 2 es f de A por este por este producto interior. Aquí, este es un producto interior. También este es el de grado 1. Vamos a ver. Sí, ese es el de grado 1, más bien. Aquí dice que es de grado 2. A menos que yo no copié bien. Sí, ese fue mi problema. El del error soy yo. Entonces observen lo siguiente. Miren, yo aquí tengo el flash. Podría escribirse aquí. No es esto. Falta algo aquí en la parte anterior. ¿Qué hice? Entonces, ¿cómo va la historia? Esta fórmula, acabo de agregar aquí, la pueden reescribir siguiendo esta, haciendo h este diferencial, el x menos a. Entonces, el polinomio de grado 2 sería f de a más este que es el gradiente de f, producto punto con el vector h. Luego más un medio de esta forma de acá, que si recuerdan, esto es una forma cuadrática, y que si la función es de clase C2, entonces sucede que esto es una matriz simétrica. Pero miren la estructura. Entonces, H traspuesta por H de F de A por H. De que este representa H traspuesta hessiano por H. Siendo H este vector. Es el vector X menos A. Entonces, esta es la forma de escribir el polinomio de grado 2 de Taylor para una función de Rn en R. Esta fórmula 10. Ya luego lo vamos a construir. Y luego está el polinomio de Taylor de orden superior. Aquí vemos el de orden 3.
Aquí lo podemos ver. Para el caso de las, dice, las principales razones para esto son que la fórmula general es demasiado complicada, no tiene una expresión matricial compacta parecida a la ecuación 10 y en este libro tendremos poca necesidad de tales fórmulas. No obstante, si el lector no resiste la curiosidad, aquí tiene el polinomio de Taylor de tercer orden para una función f de Rn en R, es de clase C3 y esta es la estructura. Ahora, hay un detalle. Si ustedes recuerdan, en cálculo 1 nosotros nunca consideramos la de Taylor, bueno, incluso en cálculo 2 nunca consideramos nada arriba de la tercera derivada o de la tercera derivada en adelante, porque siempre nuestras aplicaciones llegaban hasta la segunda derivada, ¿verdad? En cálculo 1. Lo mismo para cálculo 2. En cálculo 2 a nosotros no nos interesaba nada de derivadas de tercer orden, siempre nos interesaba hasta la derivada de orden 2, el determinante aquel que calculábamos que era de la matriz hessiana, que era el determinante de 2 por 2 que le llamábamos delta, y ese delta decíamos que si era mayor que cero, entonces de ahí solo teníamos que ver el valor de las derivadas parciales para poder calcular o para poder determinar si lo que se buscaban eran máximos o mínimos. Entonces aquí de manera similar me dicen algo parecido, ¿verdad? Como quien dice pensando en una extensión, no nos gusta, o sea, no nos estamos fijando en los polinomios de grado mayor porque hasta los de orden 2 es que nos dan información de orden 3 para allá, hasta incluso la forma de representarlo, miren, podemos verlo por acá, no es tan agradable como esperaría. Entonces, vamos a ver qué otro detalle hay por aquí. Mm, ujú. Entonces, esta es la fórmula, pero para orden n. Miren, en el caso de orden n, tenemos la sumatoria de las primeras derivadas, la sumatoria de las segundas derivadas y luego más 1 sobre k factorial. Aquí son k sumatorias de las derivadas desde x sub i1 hasta x sub ik evaluada en a de estas derivadas. Estas son de enésimo orden. Son de primer orden, segundo orden. Aquí están las de tercer orden, más estas. Y aquí son tres sumatorias. En este caso son n sumatorias, bueno, k sumatorias en este caso. Y son derivadas de cada décimo orden también. Entonces, esta es la fórmula general para cada décimo orden de Taylor. Luego mencionan los residuos. Así valdría la pena tener presente las fórmulas, que dice que es algo opcional. Solo lo vamos a ver así, tal y como dice ahí, algo opcional, solo para que lo conozcamos.
el teorema. Esta es la forma del R1, el R2, RK. Estas son las fórmulas. Y son las demostraciones de los teoremas. Eso sí, no nos metemos. Esta parte de teoremas no. Entonces vamos a trabajar un par de ejercicios. Creo que solo que es uno, que es la construcción de un polinomio de Taylor de orden 2. Entonces el ejercicio dice, sea f de xy, x cuadrado más y cuadrado, en el punto x sub 0, y sub 0, construya P sub 1 en P, en el punto P. Bueno, P sub 1 de xy en P. Para eso, si recuerdan, vamos a calcular el gradiente. El gradiente de f, ¿quién es? Sería 2x, y, ¿verdad? Entonces, el gradiente de f en p no es más que 2x sub 0, 2y sub 0. Entonces, P sub 1 de xy es la función evaluada en el punto. O sea, x sub 0 cuadrado, y sub 0 cuadrado, más el vector 2x sub 0, 2y sub 0, producto con el vector de diferencia, ¿verdad? Que es x menos x sub 0, y menos y sub 0. ¿Esto qué es? X sub 0 cuadrado, y sub 0 cuadrado más 2x sub 0, x menos x sub 0, más 2y sub 0, y menos y sub 0. Este es el polinomio de grado 1. Que para nosotros es la mejor aproximación. A este le llamamos H1 y a este H2, ¿verdad? Pudimos haber puesto 2x sub 0 H1 más 2y0 H1, perdón, H2. Cheque. Eso en el caso del polinomio de grado 1, en el punto que me están diciendo allá. Ahora, siguiendo la fórmula, podemos construir
el polinomio de grado 2 de, de Taylor. Número 2, encuentre la fórmula de Taylor de orden 2 para f de xy seno de x más y en 0, 0. Entonces, comenzamos. Vamos a calcular las derivadas parciales de primer orden y segundo orden. Entonces, las de primer orden serían coseno de x más y menos seno de x de y. Derivada respecto a y, coseno de x más y menos, bueno, más en todo caso, 3 seno la de y, la mixta, la de segundo orden respecto a x. Si derivo esto es menos seno de x más y, la versión es coseno. La segundo orden respecto a y, el de coseno es menos seno. Miren, porque sería la derivada del seno, que es coseno, por la derivada interna, Sí. que es menos 3, por el 3 de afuera, menos 9. ¿Sí? Y la mixta, Sí. y la mixta es la de xy, derivo esta respecto a y, de la derivada del coseno es menos seno. Y la derivada de esta respecto a y, la derivada del seno es coseno. Ahí, ¿verdad? Cheque. Sí. Ahora vamos a calcular todas las derivadas, pero evaluadas en el punto. 0, 0. ¿Qué nos quedan? Primer orden, segundo orden, entonces, aquí sería 1, sí, porque esto aquí es 0, 0, esto es 0. Aquí coseno de 0 es 1, coseno de 0 es 1, 0. 1 también, en este caso este 0, aquí me quedaría menos 1. Menos. En este caso sería menos 9. Y aquí es 3. ¿Sí? Sí. Ahora,
las diferencias, ya sabemos que el H1 solo es X, porque es X menos 0, la X. Y la H2 es Y menos 0, o sea, solamente Y, para seguir la fórmula. Sí, así es. ¿Sí? Entonces, si seguimos la fórmula, era P sub 2 de XY, era la imagen, que por cierto no calculé. F en 0, 0, 1. Es F en 0, 0 más F en X en 0, 0, F en Y en 0, 0 por XY más un medio de F en XX en 0, 0, X cuadrado, ¿verdad? Me olvidó, creo que era más, menos, creo que es la otra. No, en esta notación no, en la otra. Aquí está. No, es más en las dos. Más, más, eh, F de XY en 0, 0, XY más un medio F de YY en 0, 0, Y cuadrado. Entonces, F en 0, 0 es 1, más estas de primer orden eran 1 y 1 también. Más estas, la de XX es menos 1, menos 9 y 3. Menos 1, 3 y menos 9. Entonces, menos 1, 3 y menos 9. O sea que al final es 1 más X más Y, un medio de X a la 2, 3XY menos 9 medios y a la 2. Ese sería el polinomio de Taylor de orden 2, que en forma matricial, este mismo, pues solo tendría que construir la matriz, ¿verdad? Entonces, este en forma matricial es P sub 2 XY, es la imagen, más el gradiente en 0, 0, punto, el vector H, y tengo el vector H, ¿va? Acuérdense, H1, H2, más un medio H transpuesta
Hessiano creo que era con H minúscula o con H mayúscula. H mayúscula, ¿va? Minúscula, creo. Minúscula. No, H mayúscula. Ya dudamos, entonces mejor lo miro. H mayúscula de F en A. H minúscula ahí, ¿verdad? Entonces, F001, el de este es 11, XY, un medio, XY, luego este evaluado era menos 1, 3, menos 1, 3, 3 menos 9. Aquí XY. Verifiquen que esta expresión me da la misma anterior. Entonces sería 1, X más Y, luego un medio de este por este. En la primer componente me queda menos X más 3Y. Este por este, 3X menos 9Y por XY. Luego, 1 más X más Y más un medio de X por menos X más 3Y más Y, 3X menos 9Y. 1 más X más Y más un medio menos X cuadrado, 3XY más 3XY menos 9Y cuadrado. Uno X más Y menos un medio X cuadrado más 3XY menos 9 medios Y cuadrado. Miren, lo mismo, ¿ah? Sí, Y para cerrar hoy, quiero que calculemos para esta misma otra función, solo que ahora, ¿en qué punto? Vamos a ver. En 1,0. 3, calcular P sub 2 de XY en 1,0 si f de XY es Y a la menos X cuadrado más 2. Entonces, comenzamos, ¿verdad? Derivadas. Derivada respecto a X, me queda menos 2X a la menos X cuadrado Y. Derivada respecto a Y es a la menos X cuadrado. Segunda derivada respecto a X, regla de producto, ¿va? Tengo la Y y sería
menos 2e a la x negativo. Y de ahí menos 2x e a la menos x cuadrado por menos 2x. Esta es la segunda. Ahora voy a simplificar. La segunda en y es 0. La mixta es menos 2x e a la menos x cuadrado, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Entonces, evaluemos. F en 1, 0 es 2. Fx en 1, 0 es 0. F en y en 1, 0 es e a la menos 1. F en xx en 1, 0 es 0. F y en 1, 0 ese es 0. Y f en xy en 1, 0 Menos 2. es menos 2e, ¿verdad? Ajá, correcto. A la menos 1. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, el polinomio de grado 2 de Taylor sería imagen 1, 0 más gradiente punto h, ya vamos a definir h, más un medio h traspuesta h mayúscula de f en 1, 0 h. H es x menos 1 y este y, ¿verdad? Entonces, 1, 0 es, dijimos que era 2. Este tiene componentes 0e a la menos 1. Producto con x menos 1y. Más un medio x menos 1y por la matriz que es 0 en la primera componente. Luego menos 2e a la menos 1. Menos 2e a la menos 1 y 0. Dos, este con este es eh, luego este con este me queda menos 2 y e a la menos 1 y este con este es 2 e a la menos 1 y un medio este por este. Entonces tengo menos 2 y e a la menos 1 x menos 1 menos 2 e a la menos 1 y
X menos 1. ¿Qué me queda simplificado? Polinomio de grado 2 de XY es 2 más E a la menos 1Y menos E a la menos 1, E a la menos 1. Y el 12 fue X más E a la menos 1, Y menos E a la menos 1. Ah, pero aquí me comí una Y, ¿verdad? Aquí, Sí. Sí, ahí creo que aquí es XY. Luego aquí me va a quedar otro menos 2, pero al final se va a sumar con este, ¿va? Me va a quedar 2, porque aquí Sí. me queda 1 y 1. Y luego más. Ah, este también me queda multiplicado por 2, ¿va? Bueno, es que si observan, este Y a la menos 1, X, este mismo término. Sí. Por eso me queda 2 y el otro, este queda 2. Sí, olvídenlo. Más me estoy calentando la cabeza por una suma. Y aquí un 2. Este es el polinomio de Taylor. Ah, pero es menos más. Sí, estoy bien. Cheque. ¿Tienen alguna Sí. pregunta? ¿No? No le. a momentos no. ¿No? Bueno, entonces, eh, hay unos ejercicios y una parte de optimización. Creo que me piden construir otro polinomio de grado 2, pero en el caso para una función dada en forma implícita. Entonces, eso se los voy a grabar y les voy a grabar la parte de optimización, pero trabajado bajo este enfoque, ¿verdad? Bajo no el enfoque de la clase. Esa sería optimización condicionada, Lick. Es que esa es Lagrange. Ah, Optimización condicionada es Lagrange. Son los ok. multiplicadores. Esta solo sería optimización. Pero bueno, voy a valorar cómo queda la historia, porque si hay bueno, hay varios ejercicios que Cruz me propuso. Entonces, yo trabajo en eso y se los comparto. Me faltaría un polinomio de Taylor de orden 2, pero con una función implícita. Entonces, yo calculo esos detalles y les hago el ejercicio. Cheque, entonces yo se los comparto más tardecito. ¿Dudas, preguntas, comentarios al respecto? ¿No? Ah, listo, voy a parar la grabación.